Capítulo 585, Alto. No te muevas. El mundo detrás de la puerta está tejido a partir de los recuerdos del que ha abierto la puerta. En cierto modo, podría entenderse como una pesadilla de la que el que abre la puerta no puede escapar. En la morgue subterránea, el Dr. Gao sufrió toda la desesperación y las emociones negativas del mundo en solitario, lo que hizo que la morgue subterránea acabara implosionando. Después de que la morgue se derrumbara, vislumbré el mundo exterior, una ciudad de un rojo sangre. Si ese singular edificio era la pesadilla de una sola alma desesperada, entonces esa ciudad de un rojo sangre podría ser la amalgama de muchas pesadillas. La acumulación provocó la transformación. Tras la sedimentación y el fermento de interminables pesadillas, ¿qué clase de monstruos nacerían de ese mar de emociones negativas? Chen He estaba de pie en el pasillo y nunca había sido tan consciente antes. Los principales oponentes en las misiones de una estrella son humanos vivos. Las misiones de 2 estrellas tienen medio espectro rojo, como la mujer de mediana edad que secuestró a los niños en el coche fúnebre o la hermana mayor de Wen Wen. Las misiones de 3 estrellas son como un umbral, porque cada misión de 3 estrellas contendrá uno o más espectros rojos, pero más que eso, cada lugar para una misión de 3 estrellas vendrá con una puerta. Ya sea la tercera sala de los enfermos, el pueblo de los ataúdes o la morgue subterránea, la existencia de la puerta es el sello distintivo de una misión de 3 estrellas. Si así es como están organizadas las cosas, ¿cómo será una misión de 4 estrellas? ¿Más de una puerta en un solo lugar de misión? ¿O el mundo detrás de la puerta dejará de estar cerrado y se convertirá en una conexión de varios edificios y, por tanto, de múltiples pesadillas? Chen He pensaba personalmente que la posibilidad de la segunda era mayor. La misión de prueba en la ciudad de Liguan estaba marcada como de 3,5 estrellas. Si el mundo detrás de la puerta es similar al mundo del juego dentro del juego de Xiao Bu, entonces, en cierto modo, podría ser una validación de mi especulación. Después de que la puerta pierda el control, el mundo detrás de ella ya no se limitará a un solo edificio, sino que continuará extendiéndose. Si no se tiene cuidado, quizás acabe convirtiéndose en un escenario de 4 estrellas. El cerebro en el este de Jiujiang utilizaba el coche fúnebre para alimentar continuamente de emociones negativas a la ciudad de Liguan y utilizaba a los desesperados pasajeros para difundir la desesperación como semillas. Chen He todavía recordaba las conversaciones que tuvo con los pasajeros del autobús. Había un edificio fantasma en la ciudad de Liguan. Para cumplir un deseo, había que sacrificar o soportar algo de igual valor. Parecía que el cerebro estaba utilizando la determinación de esta gente para convertirlos en portadores del miedo y la desgracia y utilizarlos para crear más desesperación y atraer a más pasajeros. El propósito principal de su acción era probablemente convertir la ciudad de Liguan en un escenario de 4 estrellas. Utilizar a estas pobres almas como piezas de ajedrez, este monstruo del este de Yugian es peor que la sociedad de historias de fantasmas. Murmuró Chen He con calma. El este de Yugian ya tiene un escenario de 4 estrellas, el feto fantasma. ¿Podría haber surgido el culpable de este escenario? Cuanto más lo pensaba Chen He, más convencido estaba. Después de todo, el cerebro solo había aparecido como una sombra, hasta ahora, pero lo más aterrador era que era capaz de intercambiar golpes con San Ya en solo una forma de sombra. Un escenario de 3 estrellas no contendría este tipo de monstruo. San Ya ya era la presencia más amenazadora que un escenario de 3 estrellas podía generar. En ese caso, ese monstruo tenía que estar relacionado con un escenario de 4 estrellas. Su forma física debería estar atrapada en algún lugar, o su forma física es inmóvil y esta es la única forma en que puede moverse. De pie en el pasillo, Chen He estaba perdido en sus pensamientos hasta que la puerta de la familia en el extremo derecho se abrió de repente y un hombre de mediana edad gordo estaba parado en la puerta sosteniendo su teléfono. ¿Por qué gritas tan tarde por la noche? ¿MMMH? Después del breve intercambio, sus ojos se encontraron. A través de la puerta abierta, Chen He vio que la tubería de la casa no estaba cerrada herméticamente y mechones de cabello negro trepaban por el agua hacia la tubería. En cambio, la mirada del hombre se posó sobre la mano de Chen He, atraída por el martillo aterrador que sostenía Chen He. Era difícil imaginar que uno pudiera encontrarse con algo tan sangriento y primitivo en la sociedad moderna. Las ranuras de sangre, el mango en forma de esqueleto,
Cada detalle de este martillo parecía anunciar su diferencia con el martillo de herramientas que usaban los trabajadores de la construcción. Tú. Muévete. Chen He ordenó al hombre, no dañar a los inocentes era parte de su credo. Arrastró el martillo mientras cargaba hacia la habitación y lo balanceó hacia la tubería. Explosión. Un fuerte estruendo resonó desde el interior de la habitación. La tubería estalló y el agua brotó varios metros, cayendo sobre el rostro del hombre. Estaba atónito y sin palabras. Tenía los labios bien abiertos y fue incapaz de cerrarlos durante mucho tiempo. Su Jin. Después de lidiar con el fantasma del agua una vez, esta vez, Chen He había aprendido la lección. Predijo el movimiento del fantasma del agua y dobló la tubería de la que iba a escapar. Abrió la puerta del baño de una patada y Chen He invocó tanto a Bai Kuyulin como a Su Jin, haciéndoles bloquear ambos extremos de la tubería. Vamos a ver dónde vas a correr esta vez. Cabello negro azabache mojado brotó de la tubería y cubrió todo el baño. Esta fue la lucha final del fantasma del agua. El espejo se rompió y las tuberías estallaron. El sonido de una intensa pelea salió del interior del baño. ¿Qué está haciendo él adentro? El hombre vio el agua filtrarse por debajo de la puerta y, después de mucho tiempo, finalmente se recuperó y llamó a la policía por teléfono. Hola. ¿Es la policía? Un loco acaba de entrar en mi casa. Tienen que venir a ayudarme. ¿Es peligroso? Claro que sí. Es extremadamente peligroso. Lleva un martillo larguísimo. No lo conozco. Acabó de aparecer en mi puerta, entró corriendo y empezó a destrozarme las tuberías del agua. Lo juro. No le he dicho nada. Solo le he mirado. Vale, lo entiendo. Dejaré de provocarlo y me mantendré alejado todo lo posible, pero tienen que darse prisa. Media hora más tarde, Chen He finalmente controló al fantasma del agua. El reducido espacio le había dificultado la lucha. Tanto Bai Kuyulin como Chen He bloquearon la tubería de agua y la alcantarilla. La principal fuerza de combate seguía siendo Su Jin. Es muy difícil tratar con ella incluso en la superficie. Si la pelea se hubiera producido realmente en la presa, puede que yo hubiera sido el que hubiera perdido. Tras luchar contra el fantasma del agua, Chen He se dio cuenta de algo. El estilo de ataque de la chica se volvía extremadamente extraño cuando estaba cerca del agua y su capacidad de lucha casi se triplicaba. Por suerte, la acorralamos en el suelo, o si no esta misión habría sido tan difícil como una misión normal de 3 estrellas. Chen He metió el retorcido pelo negro que Su Jin tenía en la mano en un bote de champú. Detrás de la cortina de pelo negro se escondía una sombra pálida de una chica. Llevaba un vestido manchado de sangre y se parecía a Wen Wen, quizás un poco mayor que Wen Wen. No es más que una niña y necesita la supervisión de un adulto. Chen He metió tanto el bote como la grabadora en la bolsa. Antes de que empezara siquiera la misión de 2 estrellas, ya he capturado al jefe. Después de que el fantasma del agua se integre en la familia de la Casa Encantada, debería volver a visitar la presa, quizás pueda reclutar a sus subordinados entonces. Satisfecho, Chen He metió el martillo en su mochila y abrió la puerta. ¡Alto ahí! No te muevas. Un grito desde fuera de la puerta sobresaltó a Chen He. Sin embargo, su expresión pronto se volvió curiosa porque la voz le resultaba muy familiar. Con las manos en alto, Chen He salió lentamente del cuarto de baño. Cuando vieron su cara, los 2 oficiales se sorprendieron por igual. Oficial Xiao Qing, le dije en casa del aficionado a la pesca que pronto nos volveríamos a ver. Chen He sonrió avergonzado. Yo no mentí, ¿verdad? Capítulo 586, Salvamento. Eso fue hace 2 días, ¿no es así, o fue ayer? Xiaoyin miró a Chen He de aspecto inocente, con las manos sobre la cabeza, y sintió que le dolía la cabeza. No sabía cómo informar de esto al capitán. ¿Fue ayer? No importa, ¿cómo? Viste, estaba investigando al culpable del caso de secuestro de niños. ¿Por eso entraste sin permiso en la casa de un civil y rompiste todas las tuberías de agua con tu martillo? ¿Me dices cuál es la relación entre las 2 cosas? Xiaoyin y el otro oficial se relajaron después de ver a Chen He. Sabían que Chen He no estaba loco.
Su forma de pensar era ciertamente diferente a la de una persona normal, pero definitivamente estaba del lado de la justicia. Eso será muy difícil de explicar. Si el capitán Yan está aquí, debería ser capaz de entenderlo. Chendo mencionó el nombre del capitán Yan para usarlo como escudo y rápidamente cambió su tono para volverse débil y apologético. Pero destruir la propiedad de alguien es definitivamente malo. Lo compensaré todo a su precio original. Le lanzó una sonrisa de disculpa al hombre de mediana edad y eso hizo que este último se estremeciera. El hombre que tenía delante ahora y el hombre de antes eran como dos personas completamente diferentes. La gente presente no tenía idea de lo que Chen He estaba pensando. ¿Intercambiar varios cientos de RMB por un fantasma de agua? Esto es un buen negocio. Después de negociar con el hombre, los dos agentes sacaron a Chen He del edificio. Dijiste antes que estabas investigando el caso de secuestro de niños. ¿De qué se trata? Xiaoyin había logrado un gran avance en el caso anterior, pero desafortunadamente, su capitán se había negado a permitirle seguir al equipo de investigación criminal y siempre lo asignaba a los casos normales. La situación realmente le había estado dando cuerda. Así es. Hay una escuela de educación especial cerca de esta área que tuvo un niño desaparecido. Después de mi investigación, me di cuenta de que había otras personas en la escuela además de los estudiantes y maestros. Seguí el rastro, pero se enfrió en este edificio. Chen He naturalmente no le diría a la policía sobre el fantasma del agua. Inventó una historia creíble y se la contó a los oficiales. ¿Encontraron a la niña? Sí, pero la niña sufre una enfermedad hereditaria que la hace diferente mentalmente. Combinado con el susto, no vas a obtener respuestas ni preguntándole. Chen He cargaba su mochila y caminaba entre los dos oficiales. Parece que estás muy interesado en este caso. En comparación con el caso, me interesas más tú. Xiao impidió el número de Chen He. Por alguna razón, él sintió que si seguía a Chen He, habría grandes casos por descubrir. Al regresar a la escuela, Chen He llegó para ver a los dos maestros siendo llevados por la ambulancia. Los habían encontrado dentro del cubículo del baño. Su ropa estaba empapada y sus rostros estaban congelados de miedo como si acabaran de vivir su peor pesadilla. Lo más extraño era que el médico descubrió una gran cantidad de agua en sus gargantas y pulmones. Nadie sabía qué les había pasado después de desmayarse. La tía de Wenwen también estaba allí, y la directora y el maestro se disculparon con ella. Un tipo malo se había infiltrado en la escuela, la administración tenía que asumir cierta responsabilidad. La maestra y la tía de la niña pueden demostrar que soy una buena persona. Chen He se paró muy naturalmente junto a ellas y se colocó en las filas de la víctima. Después de preguntar, el maestro con gafas dio fe de Chen He. Ella dijo que de hecho había otras personas en la escuela y fue Chen He quien rompió la ventana para salvarla a ella y a Wenwen. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando la policía quiso tomar la declaración de la tía de Wenwen, la mujer se mostró extremadamente poco cooperativa. Se seguía rascando el brazo y el dorso de la mano como si el diminuto dolor fuera necesario para ayudarla a sobrellevar el miedo, para ayudarla a calmarse. ¿De qué tienes miedo? ¿De la venganza del culpable? Somos la policía y puedo garantizar que eventualmente atraparemos al culpable. Xiaoyin no tenía idea de lo que estaba pasando. Después de consolar a la tía, se acercó a Wenwen. La niña no estaba llorando ni causando ningún problema. Estaba en silencio, de pie sola en la sombra de la pared. No importa quién fuera a abrazarla, ella atacaría a esa persona como un animal. Oficiales, gracias, pero ya no queremos seguir con este caso. Después de mucho tiempo, la tía de Wenwen renunció voluntariamente a la investigación. Su rostro estaba pálido mientras se giraba para mirar hacia la escuela como si hubiera un demonio devorador de hombres escondido en las sombras del pasillo. ¿Dejarás escapar así al culpable que lastimó a la niña? Xiaoyin no podía entender la lógica de la tía. Si no capturamos al criminal, podría lastimar a otros niños en el futuro. Esto ya no se trata solo de ti, ayúdanos cooperando con la investigación. No hay necesidad. De verdad que no hay necesidad. Wenwen, vámonos.
La tía intentó agarrar la mano de la niña, pero para sorpresa de todos, la niña reaccionó como un gato salvaje asustado y agitó las manos violentamente, arañando las manos de su tía hasta hacerla sangrar. Se negó a dejar que nadie se le acercara mientras se acurrucaba en las sombras. Su lindo rostro se volvió salvaje mientras sus ojos miraban a su alrededor y su pecho subía y bajaba de manera desigual. Necesitaba seguridad desesperadamente. Wen, soy tu tía. La mujer quiso intentarlo de nuevo, pero la policía la detuvo. ¿La niña se está portando mal? ¿Tiene su medicamento? Xiao sintió que el caso no era tan simple como parecía. El medicamento está en casa. Me la llevo a casa ahora. La tía de Wen quiso agarrar a la niña a la fuerza, pero, naturalmente, la policía no lo permitiría antes de llegar al fondo de la verdad. Al ver que todos estaban a punto de estallar, Chen He se quitó la mochila. Caminó alrededor de Xiaoyin y la tía de Wen mientras sacaba una botella de champú. ¿Qué estás haciendo? Esta extraña acción atrajo la atención de la profesora y del otro oficial. Chen He los ignoró y se puso en cuclillas a 1 metro de la niña. Le dijo a la niña: Tu hermana mayor está aquí. Nadie le hizo daño, y sé que tiene sus razones para hacer esas cosas. Ella es tan bondadosa como tú, y ustedes dos son las verdaderas víctimas aquí. Sosteniendo la botella, Chen He se acercó lentamente a la niña. Comparten el mismo cuerpo, por lo que deberían tener algún tipo de vínculo especial con ella. Intenta llamarla, deberías poder hacer. La muchacha levantó la mano con semicrédito y tocó un extremo de la botella. Chen He no sabía si la niña podía sentir la presencia de su hermana o no, pero al menos se había calmado un poco. Pase lo que pase, te ayudaré y estaré a tu lado. Chen He levantó lentamente a la niña del suelo. Todo está bien ahora, signo de apertura de exclamación. Wen volvió a la normalidad poco a poco, agarró el final del biberón con sus pequeñas manos y enterró su cara en el pecho de Chen He como si tuviera miedo de ver a otras personas. Cuando Chen He cogió a Wen, el teléfono negro que llevaba en el bolsillo vibró. Chen He lo sacó y abrió el mensaje. Las diferentes elecciones llevan a diferentes resultados. El visitante especial se ha marchado y tú has tomado tu elección. Enhorabuena por reducir la hostilidad del fantasma del agua gemela. Misión de prueba de 2 estrellas fantasma del agua gemela activada. Tienes que llegar a la presa del este de Yugian antes de medianoche. Requisito de la misión. Tienes que rescatar el cuerpo de la hermana mayor solo. Capítulo 587. Hogar. ¿Rescatar su cadáver? Cuando Chen He leyó los detalles de la misión en el teléfono negro, sus párpados temblaron ligeramente. Esta misión de prueba no era, como él pensaba. ¿No es un poco difícil que la misión me pida que vaya a la presa solo para rescatar el cuerpo de la hermana? Para rescatar un cadáver del agua se necesita un equipo profesional, pero Chen He solo tenía una noche para hacerlo. Sin la ayuda de otras personas, sin herramientas de rescate o un barco, ni siquiera sabía cómo era la persona que se suponía que debía rescatar. El entierro del cuerpo ocurrió antes de que Wen naciera, así que ¿cuántos años podría tener la hermana mayor de Wen en ese momento? ¿Por qué su cuerpo fue abandonado más tarde en la presa del este de Yugian? Muchas preguntas pasaron por su mente, y solo la tía de Wen podría dar las respuestas. El padre de Wen padecía la misma enfermedad hereditaria, pero estaba claro que quería mucho a su hija. Desgraciadamente, debido a su impedimento mental, es posible que no haya podido recordar cosas que ocurrieron hace tanto tiempo. Por lo tanto, la tía de Wen era la única persona que había vivido la experiencia y con la que se podía comunicar con normalidad. Parece que la mujer evita constantemente hablar del acontecimiento que ocurrió hace varios años. Preguntarle directamente no me llevará a ninguna parte. Tengo que encontrar otra solución. La misión del fantasma del agua gemela se había activado, y según lo que Chen He conocía del teléfono negro, si fallaba en la misión, el escenario se bloquearía para siempre, y Chen He no quería perderse este escenario de miedo submarino único. Guardando el teléfono en silencio, Chen He se dio la vuelta mientras sostenía a la niña, y de repente se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en él. ¿Por qué todos me miran? Xiaoyin tosió y le recordó amablemente. El hueso de tu mochila está saliendo. Chen He se dio la vuelta rápidamente y se dio cuenta de que el mango del martillo del doctor Rompecráneos estaba asomando por la abertura.
Este martillo que había sido dado por el teléfono negro no había sido tan grande al principio. A medida que seguía a Chen He y a medida que crecía el número de fantasmas y espectros con los que entraba en contacto, probablemente había absorbido nutrientes de ellos y se había vuelto más aterrador, más largo y más pesado. No se preocupen, esto es solo un accesorio de mi casa embrujada. A menudo salgo solo por la noche y lo llevo para alejar a los malos. Chen He dio una excusa torpe. Realmente no entiendo cómo a una persona como tú le caen tan bien los niños. Xiaoyin no fue a inspeccionar la mochila de Chen He. Miró la expresión brillante y amable de Chen He, la inocencia en sus ojos, el angelical, Wen Wen en sus brazos, y el resto del entorno formaban un gran contraste con el martillo que asomaba de la bolsa del hombre. En realidad, soy bastante bueno con los niños. A muchos de ellos les gusta estar cerca de mí. A Chen He le recordaron Fan Yu, Xiao Bu y Men Nan, todos estos niños compartían una buena relación con él. Si tú lo dices. Xiaoyin y el otro agente abrieron la puerta del coche de policía. El culpable se coló en la escuela para secuestrar al alumno, lo cual es bastante grave. Necesitaré que algunos de ustedes vengan con nosotros. A las 22:10, Chen He abrazó a la chica mientras salían de la comisaría. Wen Wen cogió el bote de champú. Aún así, solo dejó que Chen He la abrazara y se pegó a él. Ni siquiera la tía de Wen Wen se lo esperaba. Siguió a Chen He de cerca, observando a los dos con emociones complicadas. Los tres caminaban en fila, y los que no lo sabían pensarían que eran una familia. Cuando la policía estaba haciendo el interrogatorio antes, hice todo lo posible para ayudar a cubrir para usted. Cuando llegaron a una esquina más desierta, Chen He se detuvo de repente. En realidad, fue la hermana mayor de Wen Wen quien hirió a los profesores de su escuela. No había ningún secuestrador de niños, ¿verdad? No sé de qué hablas. Conocí a la hermana de Wen Wen. Su cuerpo aún está sumergido en el fondo de la presa Yuguian Oriental. Tuvo una muerte horrible y regresa para buscar. Deja de hablar. La tía de Wen Wen perdió el control repentinamente y gritó estridentemente, haciendo que los transeúntes a su alrededor saltaran. Evitar no va a resolver el problema. Tal vez no te haya hecho daño ahora, pero eso no significa que estés a salvo. Se volvió para mirar a la tía. ¿Qué le pasó realmente a la niña? Quizás pueda ayudarte. De pie, junto al puente, la mujer miró el río que fluía suavemente. Después de un largo rato, dijo: ¿Sabes sobre los niños enterrados? Era un método cruel para usar la vida de un niño a cambio del crecimiento saludable de otro. No sé los detalles exactos, solo sé que cuando Wen Wen estaba a punto de venir a este mundo, mis padres se llevaron a la hermana de Wen Wen. Se fueron a medianoche y solo regresaron al amanecer. ¿La hermana de Wen Wen no regresó con ellos? La mujer negó con la cabeza. Mis padres solo regresaron con un pequeño cuenco de agua sucia. Despertaron a la madre de Wen Wen y la obligaron a beberlo. Un cuenco de agua sucia. Sí, muy turbia. Incluso había sangre en el borde del cuenco. ¿La madre de Wen Wen no se resistió? ¿Les permitió hacerle eso? De repente, Chen He se dio cuenta de que había pocas cosas sobre la madre de Wen Wen en su casa. Su madre era del mismo pueblo que yo. Tuvo la mala suerte de tener un accidente automovilístico y perdió una pierna. Mis padres la acogieron con la condición de que ayudara a dar a luz a un hijo sano para mi hermano mayor. La mujer hizo una pausa. Mis padres decidieron usar a la hermana de Wen Wen como la semilla, no le dijeron a nadie. La madre de Wen Wen ni siquiera se dio cuenta de que el cuenco del que bebió estaba manchado con la sangre de su propia hija. Entonces, ¿qué pasó después? Chen He sintió que ya era hora de detener la historia. No sabía cómo evaluar a esta familia. Como la hermana de Wen Wen no regresó a casa, mis padres inventaron una excusa y dijeron que habían enviado a la niña a su antigua casa para que la cuidaran. Varios días después, Wen Wen vino a este mundo. Durante las visitas anteriores al hospital, el médico nos había dicho que el niño era un niño, así que hasta el momento del nacimiento, todos estaban muy felices. Una triste sonrisa apareció en el rostro de la mujer. Pero pronto el karma llegó. La niña salió niña y tenía una ligera deformación en la cabeza como si hubiera otra cara creciendo en la parte posterior de su cabeza. Después del examen del médico, se confirmó que la niña sufría la misma enfermedad hereditaria. Mis padres no podían soportar el trauma y se fueron de casa una noche de lluvia.
¿No le dijeron a la madre de Wen Wen sobre su primera hija? La mente de mi padre no era normal, y tenía mal genio a pesar de su anormalidad física. Mi madre sufrió el mismo destino. Habían estado soportando el ridículo y la burla de la sociedad toda su vida, y ya no podían resistirlo. Su vida era difícil, y no querían que su próxima generación pasara por lo mismo. Sin embargo, el resultado mostró que les habían mentido. La supuesta semilla enterrada había fallado. No sé a dónde fueron después de esa noche. En cualquier caso, nunca los volví a ver. Al principio, la mujer parecía adolorida, pero mientras hablaba, las líneas de su rostro se suavizaron como si se hubiera vuelto insensible a ello. Mis padres y la hermana mayor de Wen Wen desaparecieron, su esposo es un idiota y ahora también lo es su segunda hija. La madre de Wen Wen no soportó la presión, así que robó todo el dinero que tenía la familia y se fue. Ese día era mi 20º cumpleaños. Chen He quería consolarla, pero no sabía qué decir. Ahora, ya tengo casi 30 años. No necesito lástima ni ayuda de otros. Solo deseo que Wen Wen crezca sana y salva, eso es todo lo que deseo. La mujer caminó hacia Chen He y extendió sus manos hacia Wen Wen. Dámela. Es hora de volver a casa. Capítulo 588. Usar la ciudad como útero. Puedo entregarte a la niña, pero debes tener claro esto: si este problema no se resuelve por completo, esto volverá a suceder en el futuro, y puede que la próxima vez no sea yo quien cargue a la niña. Chen He bajó a Wen Wen. La niña todavía sostenía la botella de champú. Le gustaba estar cerca de su hermana, sin ella, se sentía muy insegura. No te preocupes. Yo cuidaré de Wen Wen. La mujer miró a Wen Wen, la niña ya se había calmado. No se resistió a su tía, pero tampoco se fue con ella. Sigue a tu tía a casa. Yo ayudaré a cumplir su deseo. Chen He señaló la botella. Confía en mí. Después de mucho tiempo, Wen Wen finalmente soltó la botella y silenciosamente fue a tomar la mano de su tía. Al ver a Wen Wen regresar a la normalidad, la mujer suspiró aliviada. Ya puedes irte a casa. Déjame el resto a mí. Chen He colocó la botella de agua dentro de su mochila mientras miraba la oscura superficie del lago. Sintiendo la incongruencia en su tono, la mujer jaló a Wen Wen detrás de ella. ¿Qué planeas hacer? No te pedimos ayuda y no seas tan tonto como para comenzar una investigación. Basado en esa oración, Chen He sintió que la tía de Wen Wen aún tenía algo que estaba ocultando de él debido a ciertas razones. Ustedes dos son víctimas. Los culpables son aquellos que convirtieron un triste evento en una tragedia. Si no los detenemos, más familias encontrarán el mismo dolor que ustedes. La desesperación es contagiosa y debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde. Chen He sujetó la barandilla del puente con ambas manos. No tenía idea si había dicho esas cosas para sacar información útil de la mujer para ayudarla a completar la misión de prueba o realmente tenía intención de usar su insignificante cantidad de energía para ayudar a cambiar este mundo imperfecto. Entonces ten cuidado. Aún tengo que trabajar mañana. No me quedaré para actuar como un loco contigo. La mujer empujó a Wen Wen y después de dar algunos pasos, de repente se detuvo y permaneció donde estaba durante unos segundos. Luego se giró para decirle a Chen He. La semilla del entierro necesita 3 cosas: la semilla, el feto y el útero. Transferir la vida de un niño al cuerpo de otro niño es semilla del entierro. Pero si transfieres muchas vidas a un solo cuerpo y usas toda la ciudad como útero, ¿qué tipo de monstruo nacerá una vez que la semilla germine y crezca? Chen He estaba pensando en otra cosa, y la repentina exposición de la mujer hizo que Chen He pensara que la había oído mal. La noche en que mis padres se fueron, los seguí sigilosamente a la ciudad Liguan y vi algo. La mujer parecía estar hablando sola y cuando terminó, se llevó a Wen Wen. Chen He se quedó en el puente y observó a la mujer y la niña desaparecer en la distancia. ¿Usar toda la ciudad como útero? Chen He agarró la barandilla con fuerza. Se dio cuenta de que las cosas eran mucho más serias de lo que había pensado. Incontables vidas de niños y humanos desesperados como semillas, la ciudad como útero, entonces tú solo puedes ser el feto fantasma. La dificultad del Liguan City es de 3,5 estrellas y el feto fantasma es de 4 estrellas.
¿Podría haber una relación entre las dos? La mente de Chen He se inundó de muchas preguntas. La familia de Wenwen podría ser solo la primera etapa del juicio para confirmar el efecto de Barry Seed y la prueba real comenzará en Liwan City. Xiao Bu es muy probablemente el feto que fue elegido por el culpable, pero ¿por qué insistió en crear el feto fantasma? ¿Podría ser que también quiere ganar una nueva vida como el fantasma del pozo en Coffin Village? La puerta de Liwan City se había descontrolado y Chen He no tenía idea de lo poderoso que era Xiao Bu. Sin embargo, tenía que ser un espectro rojo muy especial para haber sido elegida por el culpable que se escondía en Eastern Hujiang. El límite superior de un escenario de 3 estrellas es un espectro rojo superior, pero es difícil decirlo para un escenario de 3,5 estrellas. Pensando en la frase de despedida de la mujer, Chen He la diseccionó de cerca y notó algunos detalles que se le habían escapado antes. Si el culpable planea convertir toda la ciudad en el útero y usar a los humanos vivos como semillas, entonces deben necesitar algún tipo de medio para conectarse con todos. La primera vez que me topé con la sombra fue en la planta de agua dulce de Eastern Yugian, y ese lugar resulta estar relativamente cerca de la presa de Eastern Yugian. La planta de agua se utiliza para limpiar el agua de la presa y ambos lugares son paradas del autobús de la ruta 104. ¿Podría el culpable haber estado utilizando el agua potable como medio? El hombre de la sociedad pesquera me dijo que vio muchos fantasmas de agua en la presa. Eso no debería suceder en circunstancias normales. ¿Podría la presa ser parte del plan del culpable? Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Chen He llamó a un taxi y se apresuró a ir a la presa de Eastern Hujiang. La superficie oscura de la presa se ondulaba ocasionalmente. Cuando Chen He llegó, eran casi las 11 de la noche. ¿Hay alguien ahí? Golpeó suavemente la puerta del gerente. 10 segundos después, la luz del interior se encendió. ¿Quién es? Con voz alarmada, el hombre de adentro se levantó de la cama pero no abrió la puerta. Hermano Sang, nos conocimos antes. Había alguien pescando el kingfish, ¿no? Fui yo quien le devolvió la caña de pescar al hombre. Creo que te recuerdo. ¿Por qué regresaste tan tarde por la noche? Probablemente pensando que Chen He le sonaba familiar, su estado de alerta bajó. Quiero pedir prestado un bote. Justo cuando Chen He terminó, la puerta se abrió. El gerente vestía un abrigo grande y parecía conmocionado. ¿Pedir prestado un bote? Sí, tengo algo que confirmar y necesito recuperar algo del agua. Los ojos de Chen He eran firmes y su tono inquebrantable. No puedo evitarlo si estás en una misión personal, pero no puedo permitirte que arriesgues tu vida así. Hay un pez rey en la presa y quieres llevar a cabo un rescate alrededor de la medianoche. ¿Y si hay un accidente? Sang Dabo sacudió la cabeza. Hermano Sang, cuando fui a devolver la caña, encontré un cadáver enterrado en la casa del pescador. La policía probablemente vendrá a buscarte pronto. Ya vinieron esta mañana. Sang Dabo miró a Chen He con una sonrisa amarga. Me llevé un buen susto. Después de todo, pasé tanto tiempo en compañía de un asesino. De hecho, he estado trabajando con la policía. Puedes buscar en línea al jefe de la Casa Encantada de Yugian Occidental. He ayudado a la policía a resolver muchos casos importantes. Esta vez estoy pidiendo prestado tu bote para investigar algunas cosas. Chen He sacó su teléfono y abrió su registro de llamadas. En su pequeña lista de contactos, los nombres con inspector, oficial y capitán ocupaban la mitad. Después de más persuasión, Sang Dabo finalmente aceptó. Puedo prestarte el bote, pero no creo que vaya a ir contigo. Está bien. Por cierto, ¿qué es lo que intentas rescatar? Sang Dabo sintió curiosidad. Un cadáver, el de una niña para ser precisos. Sang Dabo definitivamente no anticipaba esa respuesta. Se frotó las manos y no supo qué decir. Al abrir la puerta del almacén, Sang Dabo sacó las paletas, el arpón y la soga. Espérame aquí un momento. Entró en la oficina del gerente para sacar una linterna. Puede que parezca vieja, pero su luz puede penetrar lejos en la oscuridad. Si hay algún peligro, agítala varias veces en la orilla y yo llamaré a la policía por ti. Gracias. Chen He echó todo en el bote, luego activó la grabadora y también saltó al bote. Normalmente varios equipos trabajan juntos para rescatar un cuerpo. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo solo?
Sang Dabo pensó que Chen He se estaba burlando de él. No te preocupes, tampoco estoy trabajando solo. Encontrando su equilibrio en el bote, Chen He abrió el cómic y liberó al fantasma de la tina en el agua. Capítulo 589. Niebla espesa. Solo recuerda este consejo náutico. No importa lo que pase en el agua, mientras el bote no se vuelque, todavía hay esperanza. Sang Dabo era una buena persona. Vio que Chen He estaba listo para partir y regresó a la habitación para recuperar un chaleco salvavidas. Este es el único que tenemos en la presa, me lo dio mi jefe. No se ha usado antes, pero deberías llevártelo. Gracias, deberías volver adentro. No es seguro quedarse en el banco. Chen He dio las gracias al hombre, se puso el chaleco, se despidió de Sang Dabo con la mano y se alejó remando. Remar un bote en la presa solo y a medianoche era, sin duda, una experiencia única. El cielo y el agua estaban oscuros, y no había luz alrededor. Era como si el mundo estuviera hecho de oscuridad, y su cuerpo también se descomponía lentamente en ella. Chen He no se dirigió directamente al centro de la presa. Tras alejarse de la orilla, empezó a comunicarse con el fantasma de la tinaja. La criatura que procedía de la aldea del ataúd no conservaba su memoria viva, por lo que la mayor parte del tiempo actuaba por instinto, y eso dificultaba la comunicación. Visto desde fuera, Chen He actuaba de forma extraña. No paraba de agitar las manos hacia el agua como si intentara hablar con ella. El cuerpo de la chica es más o menos así de grande. Si la ves, dime dónde está y te daré la cuerda. Solo tienes que atar la cuerda alrededor de su cuerpo. Chen He lo repitió varias veces, pero el fantasma de vasija no podía comprender una orden tan complicada. Estaba acurrucado bajo el agua, haciendo burbujas con los labios, mirando a Chen He sin comprender. No importa, soy yo quien exige demasiado. Chen He no culpó al fantasma de la cuba. Abrió su teléfono y buscó la foto de un niño. Ve bajo el agua para ver si hay un niño como este. No hagas mucho ruido, y si hay algún peligro que no puedas manejar, retírate inmediatamente. La seguridad es lo primero. Chen He decía a menudo a sus trabajadores que hicieran varias cosas, pero tenía una línea dentro de su corazón y nunca sacrificaría a sus trabajadores para lograr su objetivo. Tal vez por eso, los fantasmas que se quedaban en la casa encantada por diversas razones crecerían hasta convertirse en trabajadores consumados y eficientes. Tras simplificar la orden, el fantasma de la tinaja pareció entenderla. Su cuerpo se sumergió lentamente, desapareciendo de la vista de Chen He. Aún no es medianoche. Esperemos que todo esté hecho antes de esa hora. Chen He miró el bote de champú de su mochila. En realidad, tenía un método más eficaz, que era liberar a la hermana de Wen Wen y hacer que fuera a buscar su propio cuerpo. Debería considerarlo si el fantasma de la cuba falla. Esperó 10 minutos en el barco antes de que el fantasma de la cuba regresara. Se quedó helado de miedo, como si hubiera experimentado algo horrible. Con el cuerpo sumergido bajo el agua, el fantasma de la tinaja agitó unas manos desproporcionadas con respecto a su cabeza, y sus labios se abrieron y cerraron. Sin embargo, Chen He no podía entender lo que decía. Lo único que veía eran las burbujas. Calmate, o llamarás la atención de los demás. Chen He hojeó el cómic para convocar a Ol So. ¿Puedes entender lo que dice? Pensó que la comunicación sería más fácil entre fantasmas. Ol So miró fijamente los labios del fantasma de la tinaja durante mucho tiempo antes de decir. Hay mucha gente debajo del agua, y tiene mucho miedo. Pregúntale si encontró el cadáver de una niña. Chen He suspiró aliviado. De repente, se dio cuenta de que el viejo So tenía el don de ser traductor. Sin duda, era un talento valioso. La comunicación del viejo So con el fantasma de la tina no tenía voz. Chen He usó el poder de oído fantasma que le había dado el teléfono negro, y solo pudo captar algunos murmullos. No vio el cadáver de una niña, pero había un lugar en el fondo donde los cadáveres estaban amontonados, y el cadáver de la niña podría estar escondido allí. Después de comunicarse con el fantasma de la tina, el viejo So llegó a esta conclusión. Hay muchos cadáveres bajo el agua, y el que estás buscando debería estar allí también, pero necesitará tiempo para encontrarlo. Tenemos toda la noche, eso debería ser suficiente. Está bien tomarlo con calma. Chen He hizo que el fantasma de la tina liderara el camino. Estaba a punto de mover el bote cuando un rayo de luz golpeó su cuerpo.
Al darse vuelta, Chen-He vio a Sang Dabo agitando la linterna en la orilla. ¿Qué pasa? Pensé que había visto a una segunda persona en el bote contigo. La palma de Sang Dabo que sostenía la linterna estaba resbaladiza de sudor. Todavía hay tiempo para dar marcha atrás. Probablemente te equivocas. Chen-He le hizo una señal al viejo Zhou para que volviera al cómic, pero no obtuvo respuesta. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que el viejo Zhou había reaccionado más rápido que él porque cuando la luz se disparó, ya había desaparecido. Apaga la linterna o podrías atraer al pez rey. Chen-He sintió que era el personaje principal de una película de terror que se negaba a escuchar consejos y finalmente se encontraba con el fantasma. Sacudiendo la cabeza, Chen-He desechó este curioso pensamiento y continuó remando hacia el centro de la presa. La presa del este de Jiujiang no era ni grande ni pequeña. Cuando estaba en el centro, Chen-He sintió que se había convertido en parte de la presa, disolviéndose en la oscuridad. Sin luz y con la orilla lejos, a Chen-He no le preocupaba que pudieran ver al viejo Zhou, por lo que lo soltó de nuevo. Dile al fantasma de la tina que sostenga un extremo de la cuerda. Si la encuentra, átatela alrededor del cuerpo de la niña y yo la sacaré personalmente. El viejo Zhou comunicó la orden de Chen-He. Dejó caer la cuerda en el agua y el fantasma de la tina se zambulló de nuevo, sosteniendo el extremo de la cuerda. La superficie del agua volvió a su paz inalterada. El viejo Zhou y Chen-He agarraron el otro extremo de la cuerda y mantuvieron la misma posición, esperando pacientemente como si estuvieran pescando. El tiempo pasaba y el fantasma de la tina no regresaba ni siquiera cuando llegó la medianoche. ¿Pasó algo? A pesar de que Chen-He tenía grandes expectativas sobre el fantasma de la tina, él era su trabajador y Chen-He lo trataba como familia. La noche pareció espesarse, y una vez que pasó la medianoche, una ligera niebla se elevó desde el agua, aislando el agua de sus alrededores. ¿Por qué de repente hay tanta niebla? La botella de champú en su mochila estaba temblando, y mechones de cabello negro asomaban por la tapa como si le estuvieran dando una advertencia a Chen-He. Incluso la grabadora comenzó a reproducir estática. Chen-He olió un débil aroma a sangre en el aire. No invocó a Su Jin, pero esta última se materializó en la popa. Esto no está bien. Parece que algo ha cambiado este escenario de 2 estrellas. Normalmente, ya era demasiado, si había un medio espectro rojo en un escenario de 2 estrellas. No representaba ninguna amenaza para Su Jin, pero de alguna manera, Su Jin había aparecido. La niebla se espesó. Chen-He pudo ver la luz parpadeante en la orilla, pero unos minutos después, incluso eso desapareció. Chen-He estaba ahora en medio de la presa, el bote era girado por la corriente. Lentamente, perdió el sentido de la orientación como si estuviera aislado del mundo. Concéntrate en el agua. Chen-He también invocó a Bai Kuyulin y le pidió a él y al viejo Zhou que vigilaran la proa y que Su Jin protegiera la popa mientras él permanecía en el medio. La niebla seguía espesándose, y para sorpresa de Chen-He, había una voz que provenía de la niebla. No estaba claro si venía de la superficie del agua o de debajo del agua, pero la persona estaba llamando su nombre, y la voz era muy familiar. Capítulo 590, Segunda forma de muerte, 2 en 1. La densa niebla aisló a Chen-He de la orilla. El pequeño bote giraba perezosamente mientras estaba fijo en un lugar, haciendo que el pasajero perdiera lentamente su sentido de orientación. Chen-Ge. Esa voz familiar lo llamó de nuevo junto a sus oídos. Chen-He frunció el ceño e intentó pensar con todas sus fuerzas. Sin embargo, no había ningún recuerdo relacionado con esta voz en su mente. Era muy familiar y amigable, como si esta voz lo hubiera acompañado durante mucho tiempo. ¿Podría ser la voz de mis padres? Pero eso no debería ser. ¿Cómo podría no reconocer la voz de mis padres? En la niebla, Chen-He sintió que su mente se desvanecía, y para detener eso, se mordió la lengua con fuerza. Esto no parece algo que debería existir dentro de una misión de prueba de 2 estrellas. Probablemente estoy siendo emboscado por algo más peligroso. Chen-He se calmó rápidamente. Sabía claramente en su corazón que desde que había arruinado tantas veces el plan del culpable de Jiujiang Oriental, este último debía haberlo odiado a muerte. La botella de champú en su mochila tembló aún más fuerte, y los mechones de cabello negro se deslizaron por la pequeña grieta para envolverse alrededor de la botella, dándole un aspecto extraño y aterrador. ¿Estás tratando de decirme algo?
Desde el punto de vista de Chen He, la hermana mayor de Wen Wen también fue una víctima, por lo que no ayudaría al culpable a venir y hacerle daño. Los pelos se ataron y entrelazaron para convertirse en algo con forma de flecha, señalando una dirección clara para que Chen He la siguiera. Está dándote una señal. El cuerpo está ahí mismo. Explicó Ol So. La situación ha cambiado. Ya no tenemos prisa por resolver esta misión. Sin llegar al fondo de la verdad sobre la voz en la niebla, Chen He no iba a moverse sin rumbo fijo. Although, ¿puedes oír a alguien llamando mi nombre desde dentro de la niebla? Chen He se sentó en medio del bote. Escuchando la voz de la niebla, una indescriptible sensación de aislamiento estaba floreciendo en su corazón, como si alguien le estuviera susurrando una verdad última. Estaba solo y siempre estuvo solo y seguiría estando solo. No. Ol So negó con la cabeza. Su tono y expresión no eran diferentes de lo habitual, y Chen He tampoco podía ver ningún cambio visible en el comportamiento de Ol So, pero a los ojos de Chen He, todo estaba mal. Miró fijamente el rostro de Ol So y sintió una sensación de escalofrío y espanto, como si Ol So estuviera planeando algo desagradable, un plan perverso, para quitarle la vida. Chen Ge. El murmullo de las voces era como su familia más cercana, recordándole que se mantuviera alejado de estos fantasmas y monstruos. Es un buen consejo para la gente normal mantenerse alejado de los fantasmas, pero la situación es única para mi familia. Independientemente de si fueron mis padres o yo, nuestra opinión y tratamiento de los fantasmas son diferentes de la gente normal, especialmente considerando la situación en la que estoy. Sin la ayuda de mis amigos espectrales, no habría podido sobrevivir tanto tiempo. Chen He sabía la verdad claramente. Trato a estos fantasmas como a mis amigos, así que, naturalmente, no creo que me hagan nada peligroso. Además, en comparación con los seres humanos, los fantasmas suelen ser más auténticos y confiables. Mirando la superficie del agua, Chen He mantuvo su mirada aguda y decidida. No, sé quién eres, pero te has adelantado demasiado. Quieres ponerme en contra de mis amigos fantasmas, pero has fallado. Aunque su facultad mental no estaba completamente presente, no alteró la actitud de Chen He hacia los fantasmas. Este era un punto de vista que había sido cultivado en él desde que era un bebé. Con la influencia de sus padres y el teléfono negro, su comprensión de los fantasmas era diferente de la de una persona normal. Tu voz suena muy familiar e incluso amigable, pero lo que quieres que haga solo puede traerme daño. La entidad real que quiere matarme eres tú. Deja de confiar en estos trucos, sal y enfréntame. Déjame ver quién eres en realidad. La niebla consumía la presa. El pequeño bote daba vueltas, llevado por la corriente de agua, y el recuerdo en el cerebro de Chen He se volvió lentamente tan difuso como la niebla a su alrededor. Chen Ge. La voz que llamaba su nombre era increíblemente familiar, pero esto era lo más aterrador. Porque no conocía a tal persona, en su memoria, tal voz definitivamente no existía. Ese sentimiento de familiaridad no tenía nada que ver con la memoria, más bien, se sentía como si estuviera marcado en su cuerpo. Había tenido una experiencia similar en el pasado. Cuando estaba haciendo la misión de pesadilla en el túnel, después de dar el 44º paso, también hubo una voz similar llamándolo desde lo profundo del túnel. Era la misma cadencia, el mismo tono. Chango apretó los puños con fuerza, aparentemente habiendo recordado algo. Después de que la voz apareció dentro del túnel, había visto algo extraordinario, había sido asesinado cuando era muy pequeño. Nunca olvidaría esa extraña experiencia de verse morir a sí mismo. Sus pensamientos fueron atraídos hacia ese incidente en particular y comenzó a recordar incontrolablemente sobre él. Una vez entré al túnel cuando era muy joven, y la persona que me mató estaba detrás de mí. Por lo que parece, estaba muy familiarizado con esta persona. El bote se sacudió, y también el cuerpo de Chen He. Cuando Chen He se liberó de la pesadez de ese recuerdo, se dio cuenta con sobresalto que aparte de él, no había nadie ni nada más en el barco. La mochila, el viejo Zhou, Su Jin y la hermana de Wen Wen habían desaparecido, y él era el único que quedaba en el barco. La niebla se lo tragó todo, y Chen He sintió que el mundo lo había abandonado. Una indescriptible sensación de soledad brotó de su corazón. La temperatura continuó, bajando. Una fina capa de agua cubría su piel expuesta y se sentía fría al tacto, una gran diferencia de lo que un ser humano vivo normal debería sentir.
¿Qué está pasando? ¿Es este el poder especial de un fantasma único al que no me he enfrentado antes? Se sentó en el bote y agarró el remo. Incluso en un momento como este, no se había rendido y se estaba preparando para luchar. Cheng-ge. La voz comenzó de nuevo, y esta vez Cheng-ge pudo escuchar claramente que la voz se estaba acercando a él. Esta es una sensación extraña. Una vez escuché esta voz dentro del túnel antes. Cuando obtuve el teléfono negro por primera vez y hice mi primera misión de pesadilla, esta voz también vino desde el interior del espejo. Cuando el Dr. Gao destruyó la morgue subterránea y la conectó con el mundo sangriento exterior, también sentí esta sensación de familiaridad. De hecho, la puerta del baño de la casa encantada también me hace sentir ocasionalmente, que es muy familiar, como si hubiera algo detrás de la puerta que me ha estado llamando. Su mente estaba llena de toneladas de información diferente. La cabeza de Cheng-ge estaba pesada por la sobrecarga de información. ¿Se me habrá olvidado algo muy importante? ¿Está relacionado con la desaparición de mis padres? Cheng-ge. La voz volvió a sonar, a solo unos metros de Cheng-ge. Respirando hondo, metió el remo en el agua e impulsó el bote. Decidió ir a echar un vistazo por sí mismo. Remó 3 metros antes de ver una sombra borrosa en la niebla. La sombra era pequeña, probablemente la de un niño. ¿El cadáver de la hermana mayor de Wen-Wen? Todavía pensaba en la misión del teléfono negro, que se había convertido en una especie de instinto para él. La pequeña embarcación continuó avanzando. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, la niebla comenzó a abrirse a los lados y la forma de la sombra se volvió más y más clara. No era el cuerpo de la hermana de Wen-Wen sino un niño pequeño. Cuando vio el rostro del niño, las manos de Cheng-ge que agarraban el remo se tensaron inconscientemente mientras un escalofrío le recorría la espalda. Este niño era la versión más joven de sí mismo. El rostro familiar y la voz amable, pero lo diferente era que el niño tenía el cuello roto y su cabeza básicamente colgaba de sus hombros. Sus rasgos faciales, retorcidos más allá de lo creíble, irradiaban un agudo pinchazo de veneno y resentimiento que Cheng-ge no había experimentado antes. Sí, era mi propia voz. Cheng-ge había pensado que la voz era muy familiar, pero solo entonces se dio cuenta de que la voz que lo había estado llamando era la de él mismo. ¿Por qué me llamaría a mí mismo? ¿Quién es exactamente este niño? ¿Cómo es que se parece exactamente a mí cuando era joven? Su cerebro estaba a punto de explotar y Cheng-ge se masajeó las sienes con más fuerza de la que a uno le resultaría cómoda. ¿Me he olvidado de algo? En realidad, desde que apareció la puerta del baño de la casa encantada, Cheng-ge había sospechado de esto. Solo aquellos en las profundidades de la desesperación podrían abrir la puerta, y había tal puerta en la casa encantada. Entonces, la pregunta era, ¿quién abrió esa puerta? ¿Fueron sus padres o él mismo? Cuando Cheng-ge intentaba encontrar una respuesta, el niño de la niebla levantó la cabeza para mirar a Cheng-ge en el bote. Era difícil describir la mirada del niño. Había envidia, resentimiento y una corriente subterránea de una emoción complicada. Este era un niño muy solitario, no podía comunicarse con nadie más. Su cuerpo estaba frío, su rostro era feo y su mente estaba retorcida. El deseo de destruir constituía cada célula de su cuerpo. Cheng-ge, sálvame. La voz familiar salió de los labios del niño. Miró a Cheng-ge con ambos ojos. Luego, sus pies flotaron lentamente sobre el agua y la sombra de una persona diferente apareció detrás de él. Por el tamaño de su físico, parecía ser un adulto. Puso sus brazos sobre los hombros del joven Cheng-ge y levantó al niño en alto antes de estrellarlo contra el agua. Cuando la sombra del adulto se fue, Cheng-ge pudo escuchar un susurro de su voz. Esta vez, debería estar completamente muerto. No volverá a aparecer. El agua onduló y la sombra del adulto desapareció. Cheng-ge contempló esta escena con asombro. Cuando estaba haciendo la misión pesadilla en el túnel, Cheng-ge había visto de manera similar la versión joven de sí mismo siendo asesinado por un adulto, y ahora, cuando estaba llevando a cabo la misión fantasma del agua, se dio cuenta de que estaba siendo testigo de otro asesinato de su yo joven. ¿Qué está pasando realmente? Remó la barca hasta el lugar donde el niño había sido empujado al agua y miró hacia abajo. Sus ojos se entrecerraron, y lo que vio fue bastante cruel. El niño con los miembros retorcidos y la cabeza como una bola se hundía lentamente en el agua. La cara que reflejaba los rasgos de la de Cheng-ge le miró a través del agua.
Su expresión se volvió más agitada a medida que todo el dolor se convertía en resentimiento, como si no estuviera dispuesto a hundirse sin más en las profundas y oscuras aguas. Sus labios se abrieron lentamente y sus brazos retorcidos se agitaron hacia arriba. El frágil cuerpo empezó a flotar hacia arriba y aquel rostro aterrador pero familiar se acercaba a los ojos de Chen He. Chen Ge. Su mente estaba hecha un lío y un extraño pensamiento apareció de repente en el corazón de Chen He. Ha vuelto. Al no poder controlar su cuerpo o más bien, esa voz única, los pensamientos de Chen He se vieron influidos. El niño bajo el agua extendió los brazos. Nadie sabía qué le había ocurrido cuando aún estaba vivo. Sus brazos eran ligeramente más largos de lo normal, como si alguien los hubiera desconectado a la fuerza de sus cuencas. Los brazos pálidos y parecidos a fideos flotaban sobre el agua, y el rostro se acercaba cada vez más a Chen He. Los labios violáceos se abrieron ligeramente, y estaba pronunciando el nombre de Chen He bajo el agua. La superficie del agua era como la superficie de un espejo, con el Chen He adulto a un lado y el Chen He deformado por el resentimiento al otro. A través de la superficie del agua, estas dos vidas completamente diferentes parecían a punto de volver a entrelazarse. Chen Ge, yo soy tú. No pudo leer ninguna emoción especial en el cuerpo, y éste se sumergió incontrolablemente hacia la superficie del agua, como si intentara ver más de cerca su reflejo en el espejo. Las extremidades se extendieron a través de la superficie. Los pálidos dedos tocaron la cara de Chen He. El contacto era muy leve. Chen He no sabía si el niño quería tirarle al agua o solo quería tocarle la cara. ¿Quién eres? ¿Y por qué me llamas por mi nombre? Chen He podía sentir una familiaridad en el chico, una conexión que iba más allá de los lazos de sangre. Era como si originalmente fueran la misma persona. ¿Quién te mató? ¿Quién te convirtió en algo así? Chen He seguía haciendo las preguntas que llevaba en el corazón, pero el niño del agua no contestaba. Las yemas de sus dedos estaban a punto de envolver la cabeza de Chen He, pero antes de que pudiera cerrarse por completo, otra mano cayó sobre el hombro de Chen He. Los dedos eran largos, y los rastros de sangre y las grietas eran como el exquisito trabajo de un artista del tatuaje. La primera impresión que dio la mano fue que era muy hermosa. La niebla que rodeaba el barco se dispersó de repente, y una presencia extremadamente fría y aterradora apareció detrás de Chen He. El pelo negro empapado de sangre se deslizó por el cuerpo de Chen He y cayó en el agua oscura como una lluvia de agujas metálicas. Era un ataque sin objetivo, que se hundía en el agua como si intentara poner patas arriba toda la presa. Chen He pudo sentir la mano en su hombro apretándose con más fuerza y su cuerpo que se estaba inclinando hacia el agua siendo, lentamente tirado hacia atrás. Un grito agudo vino desde debajo del agua y el niño que se parecía al joven Chen He se transformó en una sombra y se escabulló. Después de que desapareció, el hechizo sobre Chen He se rompió. Como si alguien lo hubiera sacado del agua, todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío y aspiró con avidez el aire fresco. Cuando abrió los ojos después, la niebla sobre el agua ya se había dispersado por completo. Chen He vio a Bai Kuyulin y al viejo Zhou apretujándose detrás de Su Jin, temblando. El normalmente reticente Su Jin también tenía una expresión antinatural en su rostro. ¿Sang ya apareció hace un momento? Tocó su hombro. La mano que había aterrizado allí antes estaba fresca en su memoria. La piel pálida estaba entrecruzada con grietas y sangre. ¿Todavía no se ha recuperado de su lesión? Los tres fantasmas en el bote no se atrevieron a responder, como si la mujer dentro de la sombra de Chen He fuera un tabú que no podían mencionar. Poniéndose de pie, Chen He miró en la dirección en la que el niño había escapado. Usando visión Yin Yang, vio a alguien parado en la orilla y estaba empujando una bicicleta eléctrica. La persona estaba en alerta máxima. Cuando sintió los ojos de Chen He sobre él, rápidamente saltó a la bicicleta y se alejó. ¿Una bicicleta eléctrica? Chen He miró fijamente la espalda del hombre y la imagen de otra persona apareció en su mente. Sospechosamente se parece al marido de Wang Ling. Xiao Heu había tomado accidentalmente el último autobús de la ruta 104 y había salvado a Huang Ling, pero más tarde, Chen He se dio cuenta de que el esposo de la mujer en realidad había muerto hacía años y que el hombre que ahora compartía su cama era otra persona. ¿Por qué estaría aquí el marido de Wang Ling? ¿Es el culpable en Eastern Yugian? Eso no parece probable. Chen He miró la luz trasera de la bicicleta eléctrica y recordó algo más.
Cuando acompañó al capitán Yan a ir a Min Yang residencia a buscar las partes del cuerpo rotas, algunas partes del cuerpo habían sido robadas y recordó haber visto a alguien entrar en la residencia en una bicicleta eléctrica. ¿Fue él quien robó las partes del cuerpo esa noche? Chen He había pensado que el marido de Huang Ling era simplemente un pequeño lacayo, pero por lo que parece, estaba equivocado. Dejó de lado el tema del rescate por ahora y envió un mensaje al capitán Yan y a Le Zeng, pidiendo una actualización sobre Huang Ling y su esposo. Mientras esperaba la respuesta, Chen He se volvió para mirar el agua. No pudo evitar repasar las cosas que habían sucedido antes. Cuando me crucé con la sombra en la planta de agua dulce, también se transformó en una versión joven de mí. ¿Es este su poder especial, o está realmente relacionado con mi infancia? Capítulo 591. Bajo el agua. Chen He lo pensó durante mucho tiempo, pero no encontró ninguna respuesta. Todavía sé muy poco, pero al menos obtuve una recompensa esta noche. Entrecerró los ojos hacia el banco. El marido de Huang Ling ya se había ido. Antes pensaba que era solo un pececillo, pero resulta que podría ser el pez más grande del estanque. A Chen He no le gustaba hacer las cosas de forma indirecta, así que decidió ir directamente a la casa de Huang Ling después de terminar la misión del fantasma de las aguas gemelas. La niebla sobre el agua se dispersó y todo alrededor estaba oscuro. Chen He miró su reloj, era casi la 1 de la mañana. ¿Cuánto tiempo he estado en la niebla? Cuando el barco remó hasta el centro de la presa, aún no era medianoche, y ahora era casi 1 hora más tarde. Viejo Zhou, ¿el fantasma de la tina ha regresado? Chen He se paró en la proa y miró hacia abajo, de la cuerda. La presa era más profunda de lo que pensaba, incluso con la visión del yin y el yang, no podía ver el fondo. El viejo Zhou no estaba mentalmente allí. Había sido asustado por San Ya, y su comportamiento había dejado de ser tan natural alrededor de Chen He. Anteriormente, siempre había tenido la impresión de que su jefe era una persona amable, que lograba reunir una casa llena de fantasmas por su amabilidad y gracia, pero al ver a San Ya salir de su sombra a tan corta distancia, el viejo Zhou cambió de opinión. ¿Era posible que una persona normal pasara cada momento con un espectro rojo tan aterrador, que su relación fuera tan cercana que fueran básicamente inseparables? Incluso comenzó a preguntarse si su jefe en realidad estaba siendo controlado por un espectro rojo, siendo nada más que un títere. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? El tono preocupado de Chen He hizo que el viejo Zhou se estremeciera. Rápidamente reaccionó y agitó las manos en rápida sucesión. No es nada. ¿Qué preguntabas antes? ¿Regresó el fantasma de la tina cuando estaba inconsciente antes? No lo creo, la cuerda no se ha movido. El viejo Zhou negó con la cabeza. La verdad es que no presté mucha atención, estaba demasiado concentrado en ti. ¿Concentrado en mí? Por cierto, ¿viste a un chico que se me parecía viniendo de lejos hace un rato? ¿Un chico? La mirada confundida del viejo Zhou explicaba muchas cosas. Lo que había ocurrido antes solo era visible para Chen He y San Ya. Entonces, ¿no viste a nadie que apareciera en el banco? Chen He quería obtener más información sobre el marido de Huang Ling. No estoy seguro, pero creo que fue de ahí de donde salió la niebla. Las palabras del viejo Zhou confirmaron las sospechas de Chen He. ¿Hay algo malo con la niebla? El viejo Zhou era muy inteligente y rápidamente captó lo que Chen He insinuaba. No tengo ni idea de lo que buscan, pero no es tan fácil matarme. Es más como si quisieran mostrarme algo y llevarme por un camino pecaminoso. Cualquiera que viera a su yo joven siendo brutalmente asesinado se quedaría con un susto emocional, pero con el entrenamiento dado por el teléfono negro, Chen He había cultivado un corazón fuerte y resistente. Pero ignoremos eso por ahora. El fantasma del tinaco probablemente se ha encontrado con algún peligro si todavía no ha regresado. ¿Puedes ayudarme a comunicarme con el fantasma femenino dentro de la botella de champú? A ver si está dispuesta a ayudar a traer de vuelta al fantasma del tinaco. Chen He estaba preocupado por la seguridad del fantasma del tinaco. Después de todo, fue enviado solo a enfrentarse a tantos fantasmas extraños bajo el agua. El viejo Zhou transmitió las palabras de Chen He a la hermana de Wen Wen. Después de un rato, el champú se abrió desde dentro, y un tejido de cabello sucio y maloliente salió arrastrándose.
Parecía querer trepar al cuerpo de Chen He, pero estaba asustada y vacilante. ¿Qué está haciendo? Chen He se giró hacia el viejo Zhou, pero este tampoco lo entendía. El cabello estaba pegado y, sin una inspección más detenida, parecía alga acuática. Son pelos, pero esto es completamente diferente a lo de Hanya. Chen He se allí, achó y tomó la valiente decisión de alargar activamente la mano hacia el pelo del barco. ¿Qué quieres que haga por ti? El pelo se enrolló alrededor del dedo de Chen He. Estaba húmedo y resbaladizo como si estuviera sosteniendo un pez vivo. El pelo sabía sus límites. Solo se atrevió a tocar el dedo de Chen He, ni siquiera se atrevió a acercarse a su palma. Con un extremo enrollado alrededor del dedo de Chen He, el otro extremo se extendió hacia el agua. ¿Quieres arrastrarme al agua? Chen He no creyó que la chica fuera lo suficientemente valiente como para hacerle daño después de la aparición de San Ya y con su Jin parado allí. ¿O estás intentando guiar el camino? Justo cuando estaban forcejeando, la cuerda en la proa se estremeció. Siguieron muchas burbujas y la cabeza redonda del fantasma de la tina rompió la superficie. ¿Cómo es que has estado ahí abajo tanto tiempo? Probablemente sintiendo la preocupación en la voz de Chen He, el fantasma de la tina ya no parecía tan asustado. Abrió y cerró los labios mientras agitaba las manos hacia Chen He. Más burbujas flotaron hasta la superficie. Encontró el cuerpo, pero no pudo acercarse a él. Parece que los fantasmas no pueden acercarse a él. El viejo Zhou tomó en serio el papel de traductor, era muy profesional. ¿Los fantasmas no pueden acercarse a él? Chen He sintió la viscosidad alrededor de su dedo. ¿Es por eso que la hermana de Wen Wen necesita mi ayuda para conseguir su cuerpo? Mirando fijamente el agua, esta misión resultó ser diferente de lo que había esperado. La hermana de Wen Wen era un medio espectro rojo, e incluso ella no podía acercarse, y mucho menos los fantasmas menos poderosos. San Ya era probablemente la única excepción, pero Chen He no tenía ningún poder sobre ella. La conexión de Su Jin conmigo se debilitará una vez que esté bajo el agua, y todavía le falta el corazón, dudo que también pueda atravesar la barrera. Su Jin confiaba implícitamente en Chen He, y debido a eso, Chen He no envió a Su Jin a hacer cosas en las que no confiaba. Como los fantasmas no pueden acercarse, entonces un humano tiene que hacerlo. Chen He sacó el teléfono negro para confirmar los detalles de la misión. Decía claramente que tenía que estar allí solo para rescatar el cuerpo. Me preguntaba por qué añadía intencionadamente un detalle como ese. Chen He lo pensó durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. No hay nada que dudar. Cuando conseguí el teléfono negro por primera vez, estaba en una situación mucho peor y no tenía miedo entonces, así que no hay razón para que lo tenga ahora. Fijando la cuerda al barco, Chen He hizo que Ol, Zhou y Bai Kuyulin se encargaran de la cuerda, tomó la linterna que le había dado San De Abo, se quitó la camisa y los pantalones y saltó al agua. La temperatura del agua era baja, pero Chen He no tenía frío. No estaba claro si era porque estaba bien entrenado o porque se había acostumbrado al frío. Tenía el cabello de la hermana de Wen Wen envuelto alrededor del dedo y ella había estado tirando de Chen He hacia una dirección dentro de la presa. Aspiró profundamente y tuvo al fantasma de la tina y a Su Jin como guardia junto a él. Se zambulló en el agua. Encendió la linterna, pero la luz era débil bajo el agua. Incluso con su visión yin-yang, el alcance de su vista era muy limitado. El tiempo parecía haberse ralentizado como si Chen He hubiera entrado en un mundo diferente. Este lugar era muy tranquilo y le daba una sensación extraña, como un niño nonato, nadando en el vientre de su madre. Su cuerpo se hundía, Chen He agarró la linterna con una mano y la cuerda con la otra. La presión del agua venía de todos lados, y el oxígeno en sus pulmones disminuía lentamente. Había algo que tocó a Chen He en la oscuridad, y no parecía un pez. Incapaz de hablar, no pudo comunicarse con los fantasmas que lo rodeaban. De hecho, Chen He ni siquiera podía verlos, solo podía sentir con cierta incertidumbre que Su Jin y el fantasma de la tina estaban junto a él. Por otra parte, fueron ellos quienes le dieron valor para sumergirse en el agua para ir a buscar un cuerpo. Varios segundos después, con el cabello negro abriendo el camino, Chen He vio algo que parecía un ataúd bajo el agua y una espesa mata de maleza acuática crecía a su alrededor. Capítulo 592, escenario submarino desbloqueado.
La linterna apenas pudo perforar la oscuridad a su alrededor. Con el tirón del cabello negro, Chen He fue atraído lentamente hacia lo que parecía un ataúd. ¿Por qué hay algo así en la presa? ¿Quién lo hizo y para quién es? Antes de saltar a la presa, Chen He no tenía idea de que la presa sería tan profunda. Se estaba quedando sin oxígeno, y se notaba por la ligereza de su cabeza. Movió la linterna para iluminar alrededor del ataúd. La hierba acuática negra bailaba en el fondo de la presa. Después de bucear otros 2 metros, Chen He se dio cuenta de que no era una planta sino cabello humano. Estaba tejido en trenzas, y los párpados de Chen He no dejaban de temblar mientras los observaba. ¿La hermana de Wen Wen quiere que nade a través de la jungla de cabello? Justo cuando este pensamiento surgió en su mente, su cuerpo no pudo evitar temblar. El cabello negro se trepó por el brazo de Chen He. Al apartar la hierba acuática, reveló un rostro hinchado y pálido. Es una mujer. Sus ojos estaban cerrados y ella flotaba verticalmente en el agua. Había algo que le rodeaba el tobillo, sujetándola al ataúd. Con un vistazo rápido, Chen He notó un agujero en el fondo de la presa. El ataúd estaba atascado dentro del agujero y los cuerpos flotaban sobre el agujero. Sus cabellos crecían junto a las algas acuáticas naturales y formaban una gran sombra borrosa en el agua. Para entrar al hoyo, había que atravesar las algas acuáticas y el cabello de los muertos. Esta era la primera vez que Chen He se encontraba con una escena tan espeluznante. Tal vez era el nerviosismo lo que aceleró el agotamiento del oxígeno porque Chen He comenzó a sentir que sus pulmones se contraían. Extendiendo la mano para apartar las algas y el cabello, Chen He nadó más allá de los cuerpos humanos. El agujero era muy profundo y el ataúd estaba atascado cerca de la entrada. Una vez que Chen He intentó nadar hacia el agujero, el cabello alrededor de su brazo se desenredó. La hermana de Wen Wen no pudo acercarse al ataúd. Incapaz de hablar, Chen He solo podía hacer gestos con las manos. Afortunadamente, Su Jin había trabajado con él muchas veces en el pasado, y pronto entendió lo que Chen He quería decir. Una mancha roja apareció en el agua como si alguien hubiera derramado sangre en ella. Su Jin intentó seguir a Chen He hacia el agujero, pero una vez que se acercó al agujero, un extraño gorgoteo entró en el agujero como si el monstruo que se escondía dentro de él estuviera despertando lentamente. Su Jin quería que Chen He se retirara, podía sentir el mal augurio escondido dentro del agujero. ¿El cuerpo de la hermana de Wen Wen está más adentro del agujero o simplemente dentro del ataúd? El agua se le metió por los oídos y la nariz. Chen He se estaba quedando sin tiempo y necesitaba tomar una decisión pronto. Abre el ataúd. Si su cuerpo no está dentro, nos retiraremos de inmediato. Todos los fantasmas se negaron a acercarse al agujero, así que algo parecía andar mal. No importaba, lo que fuera, esta no era una buena noticia para Chen He, quien no tenía el apoyo de ningún fantasma con él. Estaba acostumbrado a interactuar con fantasmas, y lo único capaz de aprender a un fantasma era un fantasma más cruel y aterrador. Chen He no era bueno buceando. Sin otra opción, tiró de las algas acuáticas y el cabello humano muerto como apoyo para acercarse al ataúd. La linterna que le dio Sang Dabo no estaba hecha para buceo submarino. La luz parpadeaba como si pudiera apagarse en cualquier momento. Con la amenaza de no tener luz y el agotamiento del oxígeno, cada segundo que pasaba bajo el agua aumentaba la posibilidad de que Chen He sufriera un accidente. Con las manos sobre las algas acuáticas y los cadáveres, Chen He finalmente empujó a través del agujero. Al mismo tiempo, notó que a todos los cadáveres les habían encadenado las piernas y todas las cuerdas llegaban al ataúd. Por el aspecto de las cosas, parecía que el dueño de los cadáveres estaba escondido dentro del ataúd y tenía que decir sobre la vida y la muerte de estos cadáveres. Después de agotar 2 segundos, Chen He finalmente agarró el ataúd dentro del agujero. Ajustó su posición y dirigió la linterna más profundamente en el agujero. El hombre de la sociedad pesquera dijo que vio muchos fantasmas de agua en esta presa, pero solo hay 4 cadáveres alrededor de este agujero. ¿El resto podría estar escondido más adentro del agujero? El rayo de luz no pudo penetrar en la oscuridad, por lo que no pudo decirlo. Tengo que informar a la policía sobre los cadáveres. Debería dejar la exploración del hoyo al capitán Yan y su equipo. Chen He tenía la intención de sugerirle al capitán Yan que drenara la presa, pero sabía que la posibilidad de que eso sucediera no era alta.
La presa del este de Jiujiang estaba ubicada río arriba y estaba conectada a muchas ramas diferentes de grandes ríos. A menos que pudieran detener el agua corriente en su origen, no llegaría un día en que la presa del este de Jiujiang se secara. Ahora no es tiempo de hacer planes. Debido a la falta de oxígeno, la mente de Chen He vacilaba. Presionó la palma sobre el ataúd y algo pegajoso tocó su mano. Fue muy incómodo, como si hubiera metido la mano en un recipiente con pegamento. ¿Qué está untado en la superficie del ataúd? Chen He levantó la mano para ver, su palma se había vuelto roja como la sangre. No estaba claro si era una especie de alga roja o algo completamente diferente. Chen He observó más de cerca y se dio cuenta de que la cosa roja en su palma seguía moviéndose como si estuviera viva. ¡Oh, demonios! Chen He nadó hasta el fondo del ataúd y, debido a su experiencia en la aldea del ataúd, estaba familiarizado con la construcción de un ataúd y podía abrir uno fácilmente. Utilizando la flotabilidad del agua y su propio peso, Chen He aflojó la tapa y, varios segundos después, la tapa cerrada del ataúd se abrió ligeramente. La tapa estaba clavada en el ataúd. Esta era una vieja tradición en la ciudad de Jiujiang, una práctica llamada sellado del ataúd. Esta tradición no se practicaba a menudo porque solo aquellos que avergonzaban el apellido recibían tal trato. Incluso con todas sus fuerzas, Chen He no pudo quitar la tapa. Cuando estaba desesperado, un fuerte olor a sangre ahogó su nariz. Su yin había entrado en el agujero y había agarrado el otro extremo de la tapa. Evitó deliberadamente el extremo del ataúd, como si lo que había dentro lo incomodara o incluso lo asustara. Con la ayuda de su yin, Chen He abrió lentamente el ataúd e iluminó el interior con la linterna. Lo que vio fue algo que nunca hubiera imaginado en su vida. El ataúd estaba lleno de una colección de muñecas. No se parecían a las que se vendían en el mercado, por lo que probablemente estaban hechas a mano. Eso fue confirmado también por la artesanía extremadamente tosca y la falta de etiqueta de la empresa. Sin embargo, cada uno de ellos estaba marcado con un nombre. ¿Qué está pasando? Chen He dirigió toda su atención al contenido dentro del ataúd. La misión del teléfono negro era que yo rescatara el cadáver. ¿Podrían estas muñecas ser el cadáver al que se refiere? Con la disminución del tiempo, Chen He no pudo detenerse a pensar, así que metió la mano en el ataúd. Sin embargo, cuando su mano aterrizó en una de las muñecas, el ataúd se sacudió, y las cuerdas que llegaban al ataúd se tensaron. Miró hacia arriba y los 4 cadáveres anclados a los 4 bordes del ataúd se habían vuelto para mirarlo. 4 caras muertas con el cabello creciendo de sus cueros cabelludos entretejiéndose para formar una especie de red. Chen He mantuvo la calma. En este punto, no había vuelta atrás. Apretando los dientes, sacó la muñeca del ataúd. Curiosamente, una cuerda estaba perforada en cada uno de los corazones de las muñecas, conectándolos, y al sacar una, Chen He sacó toda la colección con ella. Cuando sacó las muñecas, Chen He sintió que sus pies se entumecían como si una bandada de peces acabara de deslizarse junto a él. Teniendo en cuenta dónde estaba, instantáneamente se sintió inquieto. Girando la linterna, Chen He bajó la cabeza para mirar y un grupo de niños de rostro pálido se habían reunido alrededor de sus pies. ¿Cuándo aparecieron? Escaneándolos con la visión yin-yang, Chen He pronto se dio cuenta de que estos niños apenas contaban como espectros malévolos, eran espíritus persistentes que se aferraban al mundo con un hilo y que habían poseído las muñecas. ¿Cada muñeca representa a un niño vivo? ¿Han muerto tantos niños de entierro de semillas? El incidente fue más grave de lo que había pensado. Chen He sacó a los niños del ataúd y se preparó para nadar hacia la superficie. Espera un minuto. Sin dudarlo mucho, Chen He desalojó la tapa del ataúd. Como su yin no se atrevía a acercarse al extremo del ataúd, la tapa debía tener algo más. Por lo tanto, decidió llevársela para una inspección más minuciosa. Los cadáveres que estaban atados al ataúd no detuvieron a Chen He. En todo caso, esto se sentía más como un ritual. El secreto más profundo solo se revelaría explorando más profundamente el agujero. Este debería ser el trabajo del cerebro también. En lugar de ir al agujero desconocido, es más seguro para mí ir y confrontar al esposo de Huang Ling en persona. Chen He rara vez hacía cosas en las que no tenía confianza. Bajo la protección de su yin y el fantasma de la tina, Chen He agarró la tapa del ataúd y la cuerda que atravesaba las muñecas y nadó a través del cabello negro y las plantas acuáticas.
Rompiendo la superficie, Cheng-He respiró hondo, arrojó las muñecas y la tapa del ataúd al bote y usó el último vestigio de su fuerza para subirse a él. Una leve vibración provino de un rincón del bote. Cheng-He movió la ropa a un lado y fue recibido por la pantalla iluminada del teléfono negro. Había llegado un nuevo mensaje. Felicitaciones, favorecido por los espectros, por completar la misión de prueba de 2 estrellas, fantasma acuático gemelo. Has desbloqueado con éxito el escenario aterrador submarino.